Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos amigos, es una alegría una semana más poder compartir con ustedes y con Ervin, como siempre hacemos cada semana, pero hoy con un invitado especial. Un invitado muy, muy especial, claro que sí. Programa 49 ya. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien, Ervin. Pues en esa semana tenemos el privilegio de contar con un hermano en Cristo, una persona que ha visto su necesidad del Señor y ha sido llamado a servirle primero en el ministerio pastoral y posteriormente a través también de las herramientas que da la psicología. Entonces es una maravilla pues contar con nuestro hermano Ronnie Soto, donde sobre esa línea y sobre esa perspectiva vamos a hablar y trataremos de vincularlo con el tema de la violencia doméstica. Digamos, esos recursos que tenemos desde todo punto de vista, siempre a la luz de la Escritura, para aplicarla en contra de la violencia doméstica. Mi hermano Ronnie, gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros hoy. Bienvenido y de nuevo es una bendición tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. En realidad, pues cuando me invitaron, me pareció una propuesta interesante, una propuesta muy bonita. Y pues aquí estamos. Creo que vamos a pasar un tiempo ameno. Así es. Así es. Mira, pues, Ronnie, tenemos poco tiempo y una persona como vos tenemos que aprovecharla muchísimo. Así que yo empezaría de inmediato preguntándote, vos como pastor, ¿encuentra el ministerio pastoral una herramienta efectiva en la psicología? Y es que me encanta preguntártelo porque te lo pregunto desde tu experiencia, ¿verdad? Sos una persona graduada de la Universidad de Costa Rica en psicología, además de estudios en doctorado en teología. No estamos aquí conversando con una persona que supone ambos puntos, sino que tiene una preparación y una vivencia en ambos campos. Bueno, tal vez yo me voy a remontar un poquitito a conversarles cómo se ve el asunto desde la perspectiva pastoral. Y no es diferente desde la perspectiva psicológica también. Cuando yo estaba cursando mis estudios, una cosa que resultaba muy curiosa para estudiantes compañeros como para profesores es ¿qué hace un pastor aquí? Porque ya yo era pastor cuando estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica. Pero lo que yo experimenté fue más bien una oportunidad de presentar en este caso, la academia, cómo es que la iglesia ve los asuntos que eran tratados normalmente en la preparación. Es un poquito diferente del área pastoral, porque en el área pastoral se nos enseñó por muchísimo tiempo que tanto psicología, todas las psiquis que llamo yo, psicología, psiquiatría, ¿verdad? Eran malas per se. Es decir, hay que evitarlas a como dé lugar, porque son humanistas, porque no aportan nada bueno, y al final de cuentas se cerraba una puerta que gracias a Dios en nuestros días se está abriendo. Entonces, a la pregunta puntual, si hay utilidad, claro que la hay. Yo hallo al menos 3 grandes áreas donde hay una gran ganancia. La primera, la técnica. La psicología nos da técnica, nos avisa cómo hacer el encuadre, cómo llevar la sesión, entre otras. La segunda, las pruebas. Las pruebas psicométricas son pruebas que ya han sido validadas y validadas, digamos, en mercados donde sería muy difícil que nosotros lográramos el mismo nivel de precisión que logra una prueba. Y la tercera, todos los estudios, particularmente psicofisiológicos, que nos aportan muchísimo. De hecho, yo bromeo a veces porque desde el púlpito usamos muchas de las conclusiones de los estudios psicofisiológicos, pero aún así decimos, no, la psicología es mala, es incorrecta y no hay nada que hacer con ella, ¿verdad? Ahora, aclararnos, para los que nos están escuchando, ¿qué hablas con un sentido psicofisiológico? Eso es como para poder entender a tu lenguaje, ¿verdad? y que nos quede claro.
nos puede quedar Sí, claro, claro. pero personas para que también puedan entender. Ajá. Por ejemplo, todo lo que es el estudio de la conducta humana, cómo nos relacionamos. Nos relacionamos en familia, cómo nos relacionamos con el cónyuge, cómo nos relacionamos, por ejemplo, en grupos sociales. Todo eso tiene que ver con la forma psíquica en que nosotros analizamos las cosas, pero eso responde a una fisiología sobre la cual actuamos. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los estudios del estrés, cómo el estrés está afectando al ser humano hoy día, y claro, encontramos una contraparte preciosísima en la Biblia de cómo combatirlo, pero no conoceríamos el cómo es que el estrés afecta al corazón, a las arterias, a los diferentes órganos y también nuestra paz, si no fuese porque alguien se ha dedicado a estudiar justamente qué es lo que químicamente sucede, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de efectos o de estudios psicofisiológicos, hablamos de esa unión de la manera en que pensamos y actuamos con el físico que tenemos. Me parece muy, muy interesante y muy alentador el modelo que nos compartiste cuando estuviste en la universidad. En lugar de tomarlo negativamente como una confrontación frontal, valga la redundancia, llamémosle con personas no creyentes, sino una oportunidad para ministrar, pero también esa, me atrevo a usar una palabra, integración que podemos encontrar en estas dinámicas. Uno de los temas que más me gusta leer y estudiar, y he llevado un par de cursos, es consejería bíblica. Y la línea más tradicional desacredita por completo la psicología con argumentos escasos. Creo que vos dijiste algo sumamente interesante y quizá podrías ampliarnos un poquitito más sobre esa integración de entender las herramientas que nos da la psicología para evaluar. Hablaste de técnicas, hablaste de pruebas, pero cómo las escrituras, tal vez apelando a tu lado pastoral, es lo que transforma el corazón de las personas en un crecimiento. Sí, claro. Por ejemplo, voy a ponerlo con un ejemplo muy típico. Una persona que llega con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de un estrés crónico, normalmente nosotros pensaríamos, bueno, la psicología tiene poco que aportar allí, pero no es tan cierto. ¿Por qué razón? Número uno, porque nos permite encuadrar a esa persona. Es decir, qué tipo de estrés es el que está sufriendo. A partir de allí, qué tipo de tratamiento sería el que nosotros podemos darle. Y ahí es donde justamente se ancla muy bien dentro de lo que es la palabra del Señor. Porque ya Filipenses 4, 6 al 8 nos dice claramente qué hay que hacer con la ansiedad. Nos dice claramente cómo hay que tratarla. Y nos explica qué recursos tenemos para hacerlo. Entonces, si nosotros simplemente arrancamos desde Filipenses y brindamos, por decirlo de alguna manera, la solución sin el andamiaje, o sea, no tengo un andamio sobre el cual montarme, eso lo que va a pasar es que esa técnica bíblica que tenemos allí va a quedar en la nada. No se va a sostener, y no se sostiene porque yo no pude encuadrar a la persona correctamente para decir, no, mira, esta persona se pasa llorando toda la sesión y sus niveles de ansiedad son demasiado altos, entonces yo podría hasta regañarle, mira, andate para la casa, cuando dejes de llorar, venís para que te ayude. O podría más bien decir, no, momento, aquí yo noto que esta persona, además de su estrés, porta algo extra, quizás culpa, quizás su ansiedad está ligada a otra cosa, pero eso me lo da el encuadre que yo estoy haciendo, la técnica. Por eso es muy fácil desacreditar a veces, pero sin haber analizado, como dice la Biblia, tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay cosas buenas que podemos tomar, hay otras que no. Hay psicologías, no una sola, hay varias, y muchas de ellas son muy humanistas y tiradas totalmente fuera del ámbito bíblico. Estamos de acuerdo, no vamos a tomar eso, pero hay otras cosas de las que sí podemos tomar provecho. Es interesante esa figura que pones del andamio, porque de allí es donde se puede tomar, vamos a ver, como un marco al cual llevarlo a la luz de la Escritura. Y entiendo que el problema con la psicología, y como vos bien lo sabés, es que falla en su antropología. Es decir, en el sentido mismo por el cual surge la psicología, no surge en un sentido de dirigir esos problemas psíquicos, temporales de la humanidad a la luz de la Escritura, sino que trata de unas técnicas donde posiblemente da a entender
no necesitamos de la Escritura para conducir nuestra vida. No necesitamos. Vamos a hacerlo de una perspectiva científica, netamente. ¿Ves? Entonces, de ahí está el recelo de utilizar algo de la psicología. Pero si lo utilizamos como un andamio para el cual lo llevamos a la luz de la Escritura, que es lo que transforma realmente nuestra mente, que es la base conductual, pues entonces ahí encontramos un sentido de herramienta en la psicología. Para mí es muy clara esa ilustración que usaste sobre traer una solución desde un andamiaje. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo estos métodos, ¿verdad? Esas herramientas de la psicología nos proveen un marco para poder trabajar, ¿verdad? Hasta cierto punto, y en tono de broma, me da envidia. De la buena. De la buena, por supuesto. Ver esa capacidad de poder determinar ese andamiaje y tener la riqueza y el poder de las Escrituras para administrar a una persona. O sea, qué equilibrio más balanceado, ¿verdad? Claro. Y qué importante es, en nuestro contexto ministerial, en cuanto a Levanta, poder atender a una persona que evidentemente ha pasado por trastornos y conflictos enormes, en casos de violencia doméstica, proveer una atención integral, construir ese andamiaje, saber dónde estamos y luego la riqueza de las Escrituras que transforman finalmente el corazón. Un hombre violento o una mujer que ha sido víctima. Mira, Ronnie, ¿qué te parece? Yo creo que Alonso dijo una frase muy importante, quería ver tu punto de vista, en el sentido de integración, un elemento de integración. El fallo está cuando se nota la psicología como un reemplazo en vez de una herramienta de integración. Totalmente, y ese sí sería un grave error. Es decir, voy nuevamente con un ejemplo. Las personas llegan a nuestras salas de consejería, por ejemplo, en Ministerio Luz de Esperanza, y lo que ellos hacen al llamar es preguntar. Y cuando se está haciendo ese encuadre inicial, por lo general las personas usan frases como estas: les estamos contactando porque nos dijeron que además de ser psicólogo es pastor. Entonces es interesante, porque la persona de alguna manera no está desestimando que quiere a Dios, pero de alguna forma dice, hay algo que ya he probado en otro momento y parece no tener forma. Yo lo llamo a eso estructura, eso es lo que yo llamo estructura. Si de repente yo tomo una persona y me pongo a conversar con esa persona, puedo conversar por 3 horas, 4 horas sin llegar a nada. Pero si yo digo, no, momento, tenés una hora, reloj, para que resolvamos asuntos, tenés una hora en la cual vamos a ver cosas, en las cuales vamos a tener una estructura, vamos a ver esto, vamos a ver cómo avanzaste con esto, otro. Entonces yo estoy integrando las herramientas que me dan ese orden, ese andamio, para poder, ahora sí, ya cubierto ese plazo, colocar allí la palabra del Señor. No hacerlo sería, como les dije antes, un craso error, porque uno estaría dejando, digámoslo así, a la persona a la buena del humanismo, ¿verdad? ¿Qué puedes lograr? La motivación, vamos adelante, tú puedes hacerlo, y no la confrontación. La Biblia es por naturaleza confrontativa. Confronta nuestros errores, justamente aquello que hemos hecho mal, y nos dice, así es como poder resolverlo. Entonces, integrarla significa principalmente técnica para poder colocar la Biblia donde tiene que caer. Es interesante porque, como compartí al principio, hay cierto sector de la consejería bíblica que descarta por completo la psicología, cosa que personalmente no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero qué importante es, como lo has planteado, de que si bien es cierto la psicología no sustituye el operar de Dios en las diferentes formas que lo hace, sin embargo enriquece y aporta las herramientas. Y la palabra que vos mencionaste, ¿verdad? La palabra integración a veces suena un poco, a gente quizás le asuste un poquitito, ¿verdad? Sincretismo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Un sincretismo o una dualidad por ahí, o una separación inclusive. Pero qué importante es tener esa habilidad dentro de la gracia común de tomar esas herramientas para construir el ministerio del Señor, ¿no? Creo que la figura, Ronnie, de pues un siervo que camina en ambas perspectivas, creo que es muy necesario que entienda muy bien ambas. Quiero decir, me parece a mí que las personas que hablan de un sentido peyorativo de la psicología son realmente personas que no han estudiado el sentido de la psicología y se quedan con unas partes simplemente que son descartables. Por ejemplo, el sentido de animar a la persona para que tome una iniciativa para avanzar me parece que es válido. El problema es cuando se habla camine sin
o camine con, pero el que camina soy yo. Exacto. O sea, yo necesito caminar. Y esa es la dinámica que dentro de nuestra existencia misma el Señor nos llama a nuestra responsabilidad. Pero el problema es que hay parte de la psicología que dice, no, camine sin, usted puede caminar sin. Claro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y eso es, digámoslo así, todos aquellos que de una u otra manera intervenimos en la consejería bíblica, tenemos que hacer que la Biblia brille. Así es. Nuestro deber es que la palabra del Señor sea la que salga a relucir. Sesiones completas que pasan sin que exista la palabra de Dios dando la guía, diciendo, mira, vas a hacer esto, pero lo vas a hacer porque Dios así lo pide. Ve aquí donde lo dice, ve aquí donde lo indica, y esta es la forma en que te voy a ayudar para que lo puedas llevar a la práctica. Volvemos a la técnica. Si yo tengo una persona que está muy cerrada, una persona que está ensimismada, y entonces yo digo, ok, esta persona no va a responderme muy bien ahorita si yo trato de confrontarlo. Yo necesito abrir primero a esa persona. Eso es técnica. Y entonces, por más que queramos no decirlo, esa disuasión que va a ocurrir allí es justamente producto de la técnica para ponerla en el punto donde, digamos, ahora sí, aquí está la palabra de Dios que te va a ayudar. Nuestro problema es particularmente con la psicología. Yo tengo, antes de estudiar psicología, yo también en la Universidad de Costa Rica estudié ciencias de la computación e informática. Soy informático. Hace poco me invitaron a dar enseñanzas por mi aspecto teológico que tienen que ver más con el Apocalipsis. Entonces, claro, pude usar mucha de mi formación para hacer ver todos los aspectos técnicos, tecnológicos, innovadores que hay y cómo el anticristo va a usar esa plataforma para montarse. Nadie dijo nada. Nadie dijo, Ronnie es informático, qué barbaridad, y ¿por qué metió la informática en esto, verdad? Si la informática nada que ver, era pura Biblia. Nadie reclamó. De alguna manera, esa integración de esas dos ramas no la vemos nociva. Creo que el problema viene, como decía Erwin, en que la psicología amenaza con alejarnos de Dios. Es decir, yo voy a hacerlo por mi cuenta y Dios no participa. Y ese es el gran cuidado que tenemos que tener también. El hecho de decir, momento, en este lugar donde vamos a aconsejar, va a haber Biblia, vamos a acercarte a Dios, no al revés. De hecho, en nuestro programa anterior, la semana anterior, Ronnie, hablábamos acerca de algunos mecanismos de defensa, que esto es necesario para un carácter relacional. Y esto, por supuesto, que el andamio que produce la psicología es vital, porque es un lenguaje que no surge si no es por la perspectiva psicológica. ¿Ves? Así que quizás podríamos entrar en el tema en cuanto a esos mecanismos de defensa que impiden unas relaciones efectivas, por ejemplo, en matrimonio. Sos una persona que el Señor te ha llamado a servir en el área de consejería matrimonial, que es importantísimo. Sí, volvemos a lo mismo. Si una pareja muy amorosa del Señor, ¿verdad? Una pareja que sirva al Señor, una pareja que busca la dirección del Señor, asiste a la iglesia, tiene una familia que ha tratado de guiar por los caminos del Señor, de repente tiene problemas y ha buscado la ayuda pero no la ha encontrado. Conoce la Biblia, sabe la Biblia, ha intentado honestamente practicar la Biblia, pero no ha podido. Entonces dice, bueno, ¿qué ha fallado allí? ¿Qué es lo que se supone que no está funcionando bien? A veces los problemas son de ajustes. A veces los problemas son de defensas que nosotros planteamos porque no queremos deponer en una actitud, en una actividad que realizamos. Y volvemos a lo mismo. Sería muy fácil decir, hey, usted conoce la Biblia, ajústese a ella. Y listo, váyase para la casa, ore y salga adelante. Una generalidad. ¿Verdad? Una generalidad. Pero es difícil lidiar con el problema. Claro. Porque cuando tenés que lidiar con el problema, entonces tenés que averiguar por qué defendés con tanto ahínco esa posición. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se te ocurrió pensar que eso que estás diciendo es correcto. ¿Por qué desvalorizás, desestimás lo que tu cónyuge está diciendo? Y hay que poner esas preguntas casi como en un eco dentro de la consejería para que la persona se escuche a sí misma y diga, no, mira, es cierto, esto está ajeno al carácter que Dios quiere para mi vida. Y entonces uno se transforma en ese sentido como en alguien que está deconstruyendo ciertamente la vida de la persona para que vuelva a construirse, pero con los parámetros de la palabra del Señor. Qué importante esa última ilustración que pones de construir y construir, ¿verdad? Creo que quizá por alguna razón hemos construido ciertos sistemas
de vida cristiana o de consejería o de ministerio, con muy buena intención, por supuesto, pero quizá con algunas falencias o algunas carencias, y llegamos a la práctica y no funciona, ¿verdad? Como vos decís, gente que conoce la Biblia pero no la pone en práctica. Me he encontrado con varias personas que me han dicho, yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, pero no puedo. Y a la hora de hablarles y sentarme a conversar, pero ¿por qué no puedes? No sé, yo me siento y me aburro. Entonces le digo, ¿y lees otra cosa? Sí, claro, me leo un libro de derechos, por ejemplo, de principio a fin sin ningún problema. Entonces, qué importante es eso que hablas de poder conversar, que la persona se escuche, de construir partes o elementos que por alguna razón están ahí, pero volver a construir con una solidez necesaria. Otra vez, el andamiaje que se habla, ahora con principios bíblicos y convicciones verdaderas, para caminar entonces en una dirección que el Señor quiere y venga entonces el fruto de la transformación. Yo hasta acá, yo podría sacar mi propia conclusión en los minutos que conversamos con Ronnie. Es que un pastor psicólogo debe conocer cómo discriminar y adaptar. Muy bien. Bien. Y me parece relevante cómo discrimino y cómo adapto esta relación psicología-teología. Muy bien, y es muy cierto, porque al final del día uno podría, en el afán de ilustrarse, de conocer qué es lo que está en tendencia, qué es lo que se habla, no usar de esa discriminación y más bien tener un abuso de las herramientas psicológicas y llevar más bien la relación terapéutica por otro lado. Llevarla más bien por el lado, otra vez, del humanismo, por el lado también de digamos, una relación que no tiene un fundamento fuerte, sino que más bien es como una curita al problema que se está presentando. Y entonces sí, y eso pasa mucho hoy, desde el aspecto motivacional, ¿verdad? Yo te puedo motivar y vos puedes salir de la consulta diciendo, esto me ayudó un montón, pero al final de cuentas decir, bueno, exactamente relátame cómo te ayudó. No hubo ayuda, lo que hubo fue una motivación por medio de historias, por medio de frases, etcétera, que son muy llamativas, muy pegadizas, pero que al final no te resolvieron. Entonces ese es el cuidado que hay que tener, porque es muy fácil pasar la línea y de repente estar uno diciendo, bueno, es que soy más popular si lo hago así que si lo hago con la Biblia, ¿verdad? Claro. Eso involucra que yo necesito comprometerme yo primero con la Biblia y hacerle ver a la persona aconsejada que la Biblia es el medio, que no hay otro, que no tenemos otro, es ese, y es como la medicina amarga al principio, ¿verdad? Decimos, no te va a gustar, pero te va a hacer muy bien. Entonces tenemos que esforzarnos por eso, para no brincar esa línea, ser bien, discriminar muy bien, que sí y que no. Sí, y la relación, supongo, y estás de acuerdo conmigo, en el sentido de que la relación no es meramente profesional-paciente en un pastor psicólogo, porque esa línea sí es muy marcada en una base psicológica, pero no se trata de un paciente, se trata de un hijo de Dios que tiene que ser restaurado o llevado a los pies de Cristo. Exactamente, que ese es el otro punto, ¿verdad? Como parte de ese quehacer propio de la consejería, uno necesita aprender o tener claro, tal vez es mejor decirlo así, tener claro qué persona me está llegando. Me está llegando un hijo de Dios que ha quebrantado las leyes de Dios y producto de ello está teniendo problemas. O me está llegando una persona que no es un hijo de Dios y necesita escuchar la palabra de Dios, necesita llegar a la conclusión de que como está no puede seguir. Y eso es demasiado importante. Porque aquí hemos hablado de discriminar y tal vez esto quedará para otro programa, ¿verdad? Pero hay cosas que se tienen que discriminar que no pertenecen al ámbito de la conducta, pertenecen al ámbito de la fisiología. Esta persona tiene un problema, su cerebro no está funcionando como tiene que funcionar y entonces pasa triste todo el santo día y la gente le dice, le motiva, le regaña, levántese de ahí, no sea tan le bajo. Le pone versículos bíblicos. Le pone, usted no tiene fe, usted y... Exacto. No, momento, hay una base fisiológica que está jugando acá y es necesario tomarla en cuenta también. Biológica, sí. Eso es importantísimo y le comparto a Ervin a veces le he compartido lo que me pasó. Tuvimos en nuestra iglesia una persona que nos refirió con un familiar cercano que estaba en este conflicto, ¿verdad? De una depresión, y comenzamos a hablar y pues era complicado, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, soy pastor y así que no, pues
tratándolo pastoralmente, ¿verdad? O sea, Joaquín, pues, no sé hacia dónde caminar. Visitó un psicólogo, visitó un neurólogo, se hizo diferentes análisis médicos, ¿verdad? Nada pegaba, triste constantemente, hasta que en un punto, por alguna razón, llegó al hospital psiquiátrico, conversó con un psiquiatra, dice que le habló 3 minutos y le dijo, bueno, tenés una carencia de cierta glándula, me parece, y tómate esto para que la glándula funcione, santo remedio. Y qué yo le decía a mi esposa, qué peligroso haberla confrontado de una manera agresiva, decirle, mira, vos no tenés fe, ponerle un versículo, tratamiento psicológico, etcétera, cuando era fisiológico. Qué importante esta integración dentro del desarrollo de la comunidad de fe. Entonces, Ronnie, casi terminando con el tiempo, y creo que hago una pregunta como para un programa completo. ¿Cómo podría un consejero bíblico que no tenga las herramientas psicológicas, ¿ves? Porque hablamos de la suficiencia de la Escritura y no quisiera pensar, puede ser que me equivoque, que todo está supeditado a que tenga necesariamente que tener herramientas psicológicas, si no la persona no busca ¿verdad? Pero me interesa hacerte esta pregunta porque vos te manejas sobre esos 2 principios. Si yo no tengo acceso a una consulta psicológica, ¿hay esperanza en la palabra de Dios? Claro que sí. Tal vez lo que yo aconsejaría, pensando en personas que sean honestas, que quieran manejarse, la consejería bíblica tiene herramientas, muchas de ellas tomadas de la psicología. Algunas la han llamado psicología cristiana, y las tiene en las 3 áreas en las que yo les mencioné anteriormente. Uno entra, por ejemplo, en estos días a Google Academic, por ejemplo, y puede encontrar muchísimos estudios válidos con los que yo puedo entender muchas de las cosas que están pasando en nuestro mundo, ideología de género, por ejemplo, qué dicen los estudios, qué demuestra la ciencia, porque eso es ciencia. Y uno puede, a partir de allí, tomar los recursos que necesita para decir, bueno, esto es la realidad sobre la cual la Biblia tiene que actuar. Entonces, eso me ayuda mucho como consejero a saber cómo encuadrar correctamente la palabra de Dios y hacerlo de una manera, digamos, muchísimo mejor. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años un científico apellidado Bowlby hizo investigación acerca de cómo se vinculan las personas y cómo las situaciones de su niñez afectan su forma de vincularse. Ese es un estudio sumamente valioso a la hora de ayudar a las personas que están en un matrimonio a vincularse correctamente en él, dependiendo del tipo de vínculo, hacia el tipo de relación. Entonces, yo podría decir, bueno, yo encuentro en la Biblia un poco acerca del vínculo, sí, claro, no encuentro un poco, encuentro un montón, pero con base en ese estudio yo puedo canalizarlo mejor para decirle, mira, lo que pasa es que vos perteneces a un cuadrante de personas que suelen comportarse de esta manera porque tuvieron estas experiencias y tenés que resolver eso primero. Eso me ayuda a encuadrar mejor. No conocerlo no es que me evite dar el consejo, lo puedo dar, pero digamos lo haría más efectivo. Claro. Tal vez esa es la forma de ver. Clarísimo. Muy importante lo que hemos hablado y creo que me voy para la casa pensando en este concepto del andamiaje y cómo estas herramientas nos ayudan a poder modelar o tener un marco de referencia para ministrar lo que transforma el corazón y por ende la conducta, ¿verdad? Claro. Y me voy muy enriquecido y pues ya con ganas de estudiar psicología también, ¿verdad? Es muy interesante lo que se plantea, así que creo que es importante aprender a tomar lo que en la gracia común tenemos y poder edificar de una manera intencional e inteligente lo que Dios nos ha dado en nuestras manos para administrar. Claro. Pues de nuevo, Ronnie, realmente aprendimos mucho en esos minutos y sería un honor invitarle la otra semana. Perfecto. Para que esté con nosotros en un próximo programa. Así es. ¿Verdad? Invitado totalmente. Bueno, sí, así es. Muy interesante. Bueno, espero que así como nosotros acá en el estudio, hayamos salido con este principio de discriminar y adaptar para poder tomar todos los recursos que en la multiforme sabiduría de Dios permite para la verdadera orientación hacia la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Ronnie, bueno, no sé, unas últimas palabras que quisieras decir con respecto a este tema, para ese que parece eterno, ¿verdad? Conflicto entre consejería y psicología. Yo diría, dejemos de pelear.
dejemos de pelear. Básicamente, no hay sí. por qué contraponerlas, más bien, y es algo que yo lo explico en los dos lados, como digo, se lo explico a personas que son de la academia y a veces encuentro mayor eco ahí, ¿verdad? Y dicen, no, mira, tenés razón, ¿verdad? Y nosotros más bien desde la iglesia debemos decir, ya llegó el momento de dejar de pelear con esto y tomar de verdad lo que yo puedo tomar de allí que es bueno, y usarlo para la honra del Señor. Fantástico. Hermano, muchísimas gracias por tu tiempo y tu aporte es muy significativo. Muy significativo. Gracias, Con mucho estimado gusto, hermano. claro. Y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Si Dios quiere, otra semana hablamos con Ronnie otra vez más. Que un gusto, de verdad. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Ok, hasta luego.